Era un pobre granjero, apenas tenía para comer. La tierra era árida, los animales morían y mi familia pasaba hambre. Trabajaba de sol a sol, pero la cosecha nunca bastaba. Una noche, desesperado, me arrodillé en el campo y grité al cielo. No pedí ayuda a Dios. No. Supliqué a cualquiera que pudiera escucharme, y alguien lo hizo. El viento se detuvo de golpe. La luna pareció apagarse y una sombra apareció frente a mí. No tenía rostro, pero sus ojos ardían como brasas. Pobre hombre, dijo con una voz profunda, como si hablara desde dentro de mi cabeza. Puedo darte lo que deseas, pero todo tiene un precio. No dudé. No pregunté qué quería a cambio. Solo asentí. El ser extendió su mano y, sin que yo hiciera nada, mi sangre comenzó a gotear en su palma. Un frío imposible recorrió mi cuerpo y de repente supe que el trato estaba hecho. Mañana, tu vida cambiará, susurró antes de desvanecerse en la oscuridad. No dormí esa noche. Algo dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de voces afuera. Salí y vi a mis vecinos reunidos en mi campo, señalando con asombro. La tierra, que antes era estéril, estaba cubierta de doradas espigas de trigo, más altas y fuertes de lo que jamás había visto. Mis vacas, que creía enfermas, se veían sanas y bien alimentadas. Alguien me dijo que un hombre misterioso había pasado durante la madrugada dejando bolsas de oro frente a mi puerta. Con el tiempo, mi fortuna creció. Compré más tierras, más animales, mi familia nunca volvió a pasar hambre. Pronto, dejé de ser un pobre granjero. Me convertí en el hombre más rico de la región. Pero cada vez que miraba mi reflejo en el agua, notaba algo extraño en mis ojos. Algo oscuro, algo que no estaba ahí antes. Y entonces, una noche, escuché su voz de nuevo. Es hora de pagar tu deuda. Al principio, creí que era mi imaginación. La voz era un eco en mi cabeza, un susurro que apenas distinguía. Pero cada noche se hacía más fuerte. Cuando cerraba los ojos, lo veía en mis sueños, una sombra alta y sin rostro, con ojos rojos como brasas. Se quedaba de pie al final de mi cama, observándome. Es hora de pagar tu deuda, repetía una y otra vez. Intenté ignorarlo. Me refugié en mi nueva vida, en mis tierras fértiles y mis animales gordos. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Una mañana, mi mejor caballo fue hallado muerto, su piel pálida como si le hubieran drenado toda la sangre. Luego, las cosechas, tan prósperas desde el pacto, comenzaron a pudrirse de un día para otro. Mis trabajadores decían que veían figuras extrañas en los campos al anochecer, sombras que no deberían estar ahí. Mi esposa empezó a notarlo también. Se despertaba sobresaltada en la noche, asegurando que alguien susurraba en su oído. Mis hijos lloraban sin razón, señalando rincones oscuros donde juraban ver ojos brillantes mirándolos. Yo sabía lo que pasaba. Sabía que había llegado el momento. Pero no podía rendirme. No podía perder todo lo que había ganado. Busqué ayuda. Fui con el sacerdote del pueblo, pero cuando le conté mi historia, su rostro se puso blanco. Me dijo que me marchara, que nadie podía salvarme de lo que venía. Busqué brujos, chamanes, cualquiera que supiera de pactos oscuros, pero todos me decían lo mismo, no hay forma de romperlo. Ya es tarde. Las noches se hicieron insoportables. Ya no era solo su voz. Ahora lo veía en todos lados. Aparecía reflejado en los espejos detrás de mí, en las ventanas cuando miraba afuera. Mi sombra a veces se movía aunque yo no lo hiciera. Sabía que estaba esperando, acechándome, disfrutando mi miedo. Entonces, una madrugada, desperté con un peso en el pecho. No podía moverme. Lo sentí antes de verlo, estaba ahí, a mi lado, su aliento frío rozando mi cara. Es hora, susurró, y esta vez, su voz no era solo un eco. Era real. Estaba dentro de mi habitación.
y no estaba solo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Intenté moverme, pero mi cuerpo era de piedra. Solo mis ojos podían moverse, y con ellos vi la figura oscura inclinándose sobre mí. No estaba solo. Detrás de él, sombras más pequeñas se movían en las esquinas de la habitación. Algunas reptaban por las paredes, otras se escondían bajo mi cama, esperando. «Es hora», susurró de nuevo, y sentí su mano helada en mi pecho, justo sobre mi corazón. Entonces todo se oscureció. No estaba en mi habitación. Estaba en otro lugar, uno donde el aire era espeso y caliente, donde las sombras se retorcían como criaturas vivas. No podía ver el suelo, solo una neblina rojiza que flotaba a mi alrededor. «Este es el precio de tu riqueza», dijo la voz, resonando por todas partes. «Lo sabías desde el principio». Intenté responder, pero mis labios no se movieron. Un ardor recorrió mi piel, como si algo invisible me quemara por dentro. De pronto, sentí algo arrastrarse por mis piernas. Miré hacia abajo y vi manos saliendo de la neblina, dedos largos y huesudos aferrándose a mi carne. No dolía, pero la sensación era insoportable. Quise correr, pero mis pies estaban hundidos en la oscuridad. Intenté forcejear, pero cada vez que me movía, más manos emergían, sujetándome con más fuerza. «No puedes escapar», susurró la voz en mi oído, tan cerca que sentí su aliento frío en mi cuello. Entonces lo vi. Frente a mí, entre la bruma, apareció un gran espejo. Mi reflejo no era el mismo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos negros como el vacío. Pero lo peor fue la sonrisa. No era mía. Algo dentro de mi reflejo sonreía, algo que no era humano. «Mira lo que eres ahora», dijo la voz, y por primera vez sentí verdadero terror. De repente, estaba de vuelta en mi habitación. Mi cuerpo temblaba, cubierto de sudor frío. Todo parecía normal, pero algo estaba mal. El aire estaba pesado, como si alguien más estuviera allí conmigo. Me levanté con dificultad, cada músculo adolorido, y caminé hacia el espejo. Lo miré, esperando ver mi rostro, esperando ver algo normal. Pero lo que vi fue otra cosa. Mi reflejo me observaba fijamente. Y aunque yo no me movía, él sí lo hizo. Su boca se curvó en una sonrisa lenta y retorcida. Y entonces, sin que yo hiciera nada, levantó su mano y me señaló con un dedo huesudo. «Pronto», susurró la voz detrás de mí. «Muy pronto». Retrocedí de golpe, chocando contra la pared. Mi respiración era agitada, mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. El reflejo seguía ahí, mirándome con esa sonrisa que no me pertenecía. No parpadeaba, no respiraba. Era yo, pero algo más estaba dentro de él. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi que su mano, la misma que me había señalado, comenzaba a deformarse, los dedos alargándose como garras negras y afiladas. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que todo era una ilusión. Me obligué a respirar hondo, a pensar con claridad. «Es el cansancio», me dije. «Es el miedo jugando con mi mente». Pero cuando volví a abrir los ojos, el reflejo había cambiado. Ahora, detrás de mi otra versión, la sombra sin rostro se alzaba, con sus ojos rojos brillando como brasas encendidas. Y esta vez, habló directamente desde el espejo. «Es hora». Retrocedí más, queriendo huir, pero mis piernas flaquearon y caí de rodillas. El cuarto se sentía más pequeño, las paredes más cercanas, como si todo el espacio a mi alrededor se estuviera encogiendo. La voz en el espejo se reía, un sonido grave y hueco que retumbaba en mi cráneo. «¿Pensaste que podías disfrutar de todo sin pagar el precio?». Intenté gritar, pero mi voz salió débil, apenas un susurro. Mi reflejo se inclinó hacia adelante, sus ojos negros como pozos sin fondo. Luego, sin previo aviso, levantó una mano y presionó su palma contra el cristal. Algo goteó desde su piel, un líquido oscuro y espeso, como tinta.
Lentamente, la sustancia comenzó a extenderse, deslizándose por la superficie del espejo hasta formar palabras. Tu alma me pertenece. Un pánico frío me envolvió. Me levanté tambaleándome y salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras casi tropezando, con el eco de la risa resonando en mi cabeza. Llegué a la puerta principal y la abrí de golpe, pero afuera todo estaba diferente. La noche no era normal. No había luna, ni estrellas. Solo una oscuridad absoluta y sofocante. El aire olía a cenizas, y en el suelo, en vez de hierba, solo había tierra negra y seca. Volteé desesperado, pero mi casa ya no estaba detrás de mí. En su lugar, se alzaban figuras oscuras, inmóviles, sin rostro, mirándome en silencio. El miedo se convirtió en terror puro cuando una de ellas dio un paso hacia mí. Bienvenido, susurró la voz de siempre, esta vez en todas partes, dentro de mí, alrededor de mí. Ya no hay escapatoria. Mis piernas quisieron moverse, pero algo me sujetó desde el suelo. Miré hacia abajo y vi que la tierra negra se abría lentamente, revelando una profundidad infinita. Manos huesudas y deformes salían de la grieta, arrastrándose hacia mí, listas para tomar lo que era suyo. La risa volvió a sonar, más fuerte, más cruel. Y entonces, la sombra más grande de todas emergió del abismo. Su presencia lo llenó todo. El aire se volvió pesado, como si el mundo entero estuviera reteniendo la respiración. Los ojos rojos brillaron frente a mí, y la voz, la misma que había escuchado desde aquella noche en el campo, habló una vez más. Ahora comienza tu verdadero tormento. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, hundiéndose poco a poco en la tierra negra. Las manos esqueléticas seguían saliendo del abismo, rozando mi piel con dedos fríos y huesudos. La sombra gigantesca se cernía sobre mí, su presencia era sofocante, como si todo el aire hubiera sido drenado de mi alrededor. No hay escapatoria, susurró la voz, y esta vez no fue solo en mi cabeza. La sentí vibrar en mis huesos, retumbar dentro de mi pecho. La risa de la sombra fue profunda y burlona. Sus ojos rojos se clavaron en los míos, y aunque no tenía boca, supe que estaba disfrutando mi terror. Lo quisiste todo sin pagar el precio, continuó, y de pronto, la oscuridad alrededor se agitó como si estuviera viva. Figuras espectrales comenzaron a aparecer en la negrura, cuerpos deformes con rostros retorcidos por el sufrimiento. Todos susurraban mi nombre, llamándome, como si ya fuera parte de ellos. Mis piernas se hundieron aún más en la tierra. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Cada parte de mí temblaba de puro pánico. La sombra extendió su brazo y sentí su mano fría sobre mi cabeza. En ese instante, imágenes comenzaron a invadir mi mente. Me vi a mí mismo, pero no como era ahora. Me vi en el pasado, arrodillado en el campo seco, suplicando ayuda. Me vi aceptando el pacto, viendo mi sangre gotear en la palma de la criatura. Me vi celebrando mi fortuna, ignorando las señales, negándome a aceptar la verdad. Y luego, me vi en el futuro. No como un hombre, sino como uno de esos espectros retorcidos, atrapado en la oscuridad para siempre. Me vi gritando, suplicando, atrapado en el sufrimiento eterno. No, logré murmurar con un hilo de voz. No, por favor. Pero la sombra se inclinó más sobre mí. El pacto ya está hecho, susurró, y con un movimiento de su mano, el suelo terminó de abrirse bajo mis pies. Caí. No había fondo, no había fin. Solo la oscuridad infinita tragándome por completo mientras las voces de los condenados se mezclaban con la mía en un grito desgarrador. Mientras caía, el último sonido que escuché fue la misma risa fría y cruel que me había seguido desde aquella noche en el campo. Y entonces, entendí que no había forma de escapar. Que mi destino estaba sellado. Que mi alma le pertenecía para siempre. Caí en el vacío durante lo que parecieron horas, días, tal vez siglos. No había luz, ni suelo, ni paredes, solo una negrura absoluta y asfixiante.
Mi cuerpo no tocaba nada, pero sentía que algo invisible me sostenía, arrastrándome cada vez más profundo. Las voces de los condenados murmuraban a mi alrededor, algunas sollozaban, otras gritaban mi nombre con odio, como si me hubieran estado esperando desde siempre. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo no me perteneciera. No sentía mis brazos ni mis piernas. Solo el frío, un frío que no era normal, que no era de este mundo. Se metía en mis huesos, en mi mente, en mi alma. De repente, la caída se detuvo de golpe. No aterricé en el suelo, pero de alguna manera estaba de pie. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo sombras moviéndose en la distancia. Entonces, la voz volvió a sonar. Esta vez no era un susurro, sino un rugido profundo que hizo temblar todo a mi alrededor. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo, y de la oscuridad comenzaron a surgir figuras. Eran altos y delgados, con cuerpos retorcidos y ojos brillantes que me observaban sin parpadear. No tenían bocas, pero aún así sonreían. Pude sentirlo. Intenté dar un paso atrás, pero algo me sujetó los tobillos. Miré hacia abajo y vi manos huesudas saliendo del suelo, sujetándome con una fuerza imposible. Grité, pero mi voz sonó distorsionada, como si no viniera de mí. Aceptaste el pacto, susurró la voz en todas direcciones. Y ahora, serás parte de esto para siempre. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente, rodeándome. Pude verlos mejor. Sus cuerpos no eran solo sombras, eran almas, personas como yo, atrapadas, deformadas, consumidas por el pacto. Sus rostros eran una mezcla de horror y resignación, como si supieran que no había salvación. Y en el momento en que uno de ellos tocó mi piel, sentí un dolor indescriptible. Era como si algo me estuviera arrancando por dentro. No un órgano, no la carne, algo más profundo. Mi propia esencia, mi ser, mi alma. Intenté resistirme, pero era inútil. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Mis manos se volvieron más delgadas, mi piel se tornó grisácea, mis dedos se alargaron en garras oscuras. Podía sentir mi humanidad desvanecerse, reemplazada por algo vacío. Las voces de los condenados se volvieron más fuertes, mezclándose en un cántico oscuro. Las sombras me absorbían, transformándome en uno de ellos. En uno más dentro del infierno del pacto. Y entonces, por primera vez, comprendí la verdad. No era el primero en caer. No sería el último. Y nadie, absolutamente nadie, había escapado antes. Yo tampoco lo haría. La nada se expandió dentro de mí como una sombra invasora, devorando los últimos fragmentos de mi ser. Ya no sentía mi cuerpo, ni el peso de mi existencia. Todo lo que fui alguna vez, mis sueños, mis miedos, mis recuerdos, se deshacía como cenizas en el viento. Pero una pequeña chispa dentro de mí aún resistía, una parte diminuta que se negaba a desvanecerse por completo. Las figuras a mi alrededor permanecían inmóviles, observándome. Esperaban el momento en que me rindiera, cuando la transformación fuera completa. La sombra más grande, el ser que me había dado mi riqueza y ahora venía a cobrarse su deuda, se acercó aún más. Ya casi está, dijo, su voz llena de un placer cruel. Solo un poco más, y serás uno de nosotros. Algo dentro de mí se reveló. Un último instinto primitivo de supervivencia. No sabía cómo, pero debía aferrarme a lo poco que quedaba de mí. Intenté recordar mi nombre. Intenté recordar la sensación del sol en mi piel, el sonido del viento entre los árboles. Pero las imágenes eran borrosas, como si intentara ver a través de un vidrio empañado. No soy uno de ustedes, grité, aunque mi voz sonó distorsionada, como si proviniera de otro ser. Pero las figuras ni se inmutaron. Ya habían escuchado esas palabras antes, muchas veces. Todos los que caían aquí luchaban. Todos pensaban que podían resistirse. Y todos terminaban quebrándose. Las sombras comenzaron a acercarse, sus formas se alargaban y retorcían,
envolviéndome en un abrazo asfixiante. No luches más, susurraron. Es inútil. Sus voces no eran amenazantes, sino casi comprensivas. Como si estuvieran consolándome. Como si aceptaran lo inevitable antes que yo. La negrura me cubría por completo. Mi cuerpo, si es que aún tenía uno, se disolvía en ella. La última chispa de mi ser parpadeó. Iba a apagarse. Pero entonces, una imagen apareció en mi mente, nítida como el día, el rostro de mi esposa, sonriendo bajo la luz dorada del amanecer. Su risa. Sus ojos. Su voz llamándome por mi nombre. Mi verdadero nombre. Y en ese instante, la sombra más grande se detuvo. El mundo a mi alrededor pareció estremecerse. La oscuridad, que había estado tragándome por completo, titubeó por un instante. Las figuras que me rodeaban se quedaron inmóviles, sus ojos vacíos clavados en mí. Algo en el aire cambió. Fue sutil, pero lo sentí. Como si una grieta se hubiera abierto en la nada absoluta que me envolvía. Mi mente se aferró con desesperación a la imagen de mi esposa. Su risa resonó en mi cabeza, nítida, real. Era un eco de mi vida anterior, un fragmento de lo que alguna vez fui. No podía dejar que se desvaneciera. Si lo hacía, se olvidaba, entonces todo estaría perdido. ¿Aún te aferras a la ilusión de lo que fuiste? La voz profunda de la sombra se filtró en mi mente, grave y burlona. No entiendes, el pasado ya no te pertenece. Pero yo sabía que no era cierto. Algo dentro de mí luchaba con más fuerza que nunca. No solo por mí, sino por todo lo que había dejado atrás. Mi familia, mis tierras, el hogar que construí con mis propias manos. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez con más urgencia. Se agitaban como una tempestad negra a mi alrededor, tratando de sofocar esa chispa de resistencia que se encendía dentro de mí. Susurros llenaron el aire, más fuertes que nunca. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Las voces se repetían una y otra vez, enredándose en mi mente como un veneno. Podía sentirlas intentando arrancar lo último que quedaba de mí, intentando arrastrarme por completo al abismo. Pero algo estaba cambiando. Con cada recuerdo que traía de vuelta, la negrura perdía su fuerza. No se desvanecía, pero titubeaba. No se retiraba, pero se resistía menos. La sombra más grande se inclinó sobre mí. Sus ojos rojos brillaban con furia, con algo que nunca antes había sentido en su voz, impaciencia. Tú eres mío, gruñó, y su aliento helado golpeó mi piel como cuchillas invisibles. El pacto fue hecho. No hay vuelta atrás. Pero entonces, lo sentí. Una sensación que no había experimentado desde que caí en este lugar. Un calor tenue, casi imperceptible. Venía de mi interior, desde lo más profundo de mi ser. Era débil, pero estaba ahí. Me aferré a ello con todas mis fuerzas. Y por primera vez, las sombras retrocedieron. El calor dentro de mí creció, lento pero imparable, como el primer rayo de sol después de una noche eterna. Las sombras que me envolvían se estremecieron, retrocediendo con un siseo de ira y desesperación. Algo estaba cambiando. Algo que no comprendía por completo, pero que podía sentir en cada fibra de mi ser. Las figuras a mi alrededor empezaron a retorcerse, sus cuerpos deformes sacudidos por una fuerza invisible. Sus susurros se transformaron en gemidos de agonía. La sombra más grande, el ser que había sellado mi destino, dejó escapar un rugido profundo que hizo temblar todo el abismo. No puedes escapar, bramó. El pacto es eterno. Pero ahora, por primera vez, no le creí. Mi mente se aferró con más fuerza a los recuerdos que quedaban. No solo mi esposa, no solo mis tierras, sino todo lo que había sido. Recordé las noches bajo el cielo estrellado, el sonido del viento en los campos, el olor de la madera quemándose en la chimenea. Recordé las risas, los llantos, la vida. Y con cada recuerdo,
el calor dentro de mí se intensificó. El suelo bajo mis pies, si es que aún había un suelo, comenzó a resquebrajarse. Fisuras doradas se abrieron en la oscuridad como grietas en un cristal negro. La luz emergió de ellas, tenue al principio, pero luego con una fuerza arrolladora. Las sombras chillaron, sus formas desvaneciéndose como humo en el viento. No. La sombra más grande intentó alcanzarme, pero cuando su mano tocó mi piel, se quemó como si hubiera tocado fuego puro. Su rugido de dolor fue ensordecedor. Retrocedió, su forma imponente tambaleándose, debilitándose. El abismo entero se estremeció. Algo estaba cediendo. Algo se estaba rompiendo. La luz me envolvió por completo. Ya no sentía miedo, ni frío, ni dolor. Solo un peso insoportable dejando mi pecho, como si finalmente me hubiera liberado de una carga invisible que había llevado desde el momento en que hice el pacto. Y entonces, de golpe, todo desapareció. Abrí los ojos. La luz del sol me cegó por un momento. Sentí la calidez en mi piel, el viento moviendo mi cabello. Me encontraba en el campo. Mi campo. La tierra seca y agrietada seguía ahí, igual que la había dejado aquella noche en que hice el pacto. Pero todo lo demás había cambiado. Mi casa estaba en ruinas, como si hubieran pasado años desde que alguien vivió en ella. La madera podrida, las ventanas rotas, el techo hundido. No había rastro de mis animales, ni de mis cultivos. Me levanté con dificultad, mi cuerpo aún tembloroso. Caminé hacia la casa, con el corazón latiendo con fuerza. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero al mismo tiempo, parecía que nadie había pisado este lugar en décadas. Mi garganta se cerró cuando vi algo en el suelo, junto a la chimenea. Un viejo espejo, cubierto de polvo y grietas. Me acerqué lentamente, el miedo regresando con cada paso. Me incliné y limpié la superficie con la manga de mi camisa. Mi reflejo me devolvió la mirada. Era yo, pero algo en mis ojos no era el mismo. Algo oscuro aún estaba ahí, acechando en lo más profundo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, de repente, mi reflejo sonrió. Yo no lo había hecho. Y entonces, la voz regresó, susurrando en mi oído, suave, burlona, familiar. El pacto nunca se rompe.